A Melate de UCB Televisión, pero vamos a arrancar con algo nuevo y un tremendo amigo, nuevo panelista, nuevo invitado a Melate. Vamos a hablar de la regresión reconstructiva. Vamos a saber de qué significa la regresión. Todo el mundo puede hacer una regresión. ¿Qué significa la regresión reconstructiva? ¿Te gustaría hacer una regresión, mi querido Juan? Ernesto, veamos de qué se trata. Veamos de qué se trata. Para eso vamos a dar un aplauso hoy día, en este día, lunes 20, al señor Eric Campaña. Fuerte aplauso. Don Eric, bienvenido. ¿Cómo está, don Eric? Bienvenido. Excelente. Bienvenido a su programa Melate. Gracias. ¿A usted le hicieron bullying alguna vez en el colegio, en la universidad, en el... ¿Sí? A todos me hicieron. Sí, a todos alguna vez, por ¿ah? supuesto. Excelente. Haciendo Son pequeños traumas. Menos mal que ahora... Yo repetí ese curso, pero finalmente... Bueno, está todo superado. ¿Cómo está, don Eric? Bien, ¿Sí? tranquilo, sí. ¿Tranquilo? Bueno, para este día lunes hablar de un tema que nos entusiasma a todos, que es la regresión reconstructiva. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo que es regresión reconstructiva? El tipo de regresión reconstructiva, la terapia en sí, difiere mucho de lo que son las regresiones normales. Ya. Que generalmente la gente pide regresiones de vidas pasadas, supuestas vidas pasadas o vidas intrauterinas. Esas son las normales regresiones que se hacen a las personas, para saber de dónde vienen, de qué año, en qué año existieron, cuál es la unión que tienen. La terapia regresiva reconstructiva es buscar el origen de los problemas que nosotros tenemos, tanto trastornos psicológicos como fobias, estrés, ansiedad, la adicción, de dónde se proviene el origen del problema. Ya. Ahora entonces esta regresión reconstructiva simplemente avanza, o sea, retrocede hasta el cero, hasta la edad cero. Hasta la vida intrauterina. Hasta ahí llega, y ahí es donde uno puede sacar los miedos, puede sacar un montón de cosas, de situaciones que ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Claro, los traumas en la vida, por ejemplo, intrauterina, que vendría siendo el feto, el embrión, ¿cierto? Primeramente, embrión, feto, se genera dentro de lo que la madre pueda interiorizar al feto. Por ejemplo, con la división meiótica aparece el feto, ¿cierto? Y el cerebro es uno de los primeros órganos que se forma dentro del bebé. Por ende, nosotros somos pura emoción. Si la madre tiene algún problema X, decir que está embarazada. Ella queda embarazada, lo primero que sabe es la mujer, ¿cierto? Se lo cuenta al marido. Y el marido dice, por X problema que estén pasando, no quiere la guagua. Toda esa emoción negativa, esa carga energética de emociones, la absorbe inmediatamente el embrión. Luego se viene el desarrollo del feto y el feto empieza a crear, el bebé en fin, un patrón de supervivencia negativo. Si una relación no está bien y está embarazada, es obvio que la guagua no se va a mover, no se va a gestar normalmente dentro de un amor, de una sensación de amor, de espera. Todo lo contrario, no se va a mover porque no quiere ser molestado, no quiere molestar a la madre porque tiene problemas. Y todo lo que son las sensaciones negativas, la absorbe la guagua. Ahora me imagino que también las positivas también la absorbe. Claro. Si al contrario sea alegría y todo, se ve obviamente un desarrollo de un embrión, un feto y una guagua finalmente en buenas condiciones. Ahora, eso a partir de ahí es donde nos podemos explicar por qué siempre tenemos algunos temores, por qué actuamos de alguna manera en la vida, que nadie nos ha explicado, pues nosotros tenemos algún sentir o alguna emoción. ¿Viene desde ahí básicamente y por eso sirve esta terapia? Claro, estás bien preparado tú con el tema de la terapia regresiva. El asunto de los patrones de supervivencia, nosotros los formamos dentro del embrión, feto, niño, bebé, niño. Y cuando yo salgo al mundo, que vendría siendo el año 1, hasta los 7 años, nosotros vamos formando patrones de supervivencia para poder sobrevivir de los traumas o fobias que vamos adquiriendo en esa etapa de la vida. Un remesón a un niño, eso es un trauma. Un grito, el no. El famoso no lo hagas, cállate. Esos son traumas que se van generando en la niñez y después sale a flote cuando uno es adulto.
Me imagino que además esos patrones que del año 1 a los 7, después esas conductas se van repitiendo. En la adolescencia, en la adultez, si es que no las trato y obviamente se va Claro, exacto. intensificando. Se intensifica mucho más porque los patrones de supervivencia no se mantienen como una muralla, sino que esa muralla se va reforzando para que justamente no te llegue el daño porque no quieres sufrir. Ajá. Fuera de eso, eso todo se localiza en el hemisferio cerebral derecho, Ya. en tanto en el cerebro. Ajá. Porque la regresión en sí se trabaja con el trabajo del hemisferio cerebral derecho con el izquierdo. Ujú. ¿Qué es lo que más te consulta, Eric, las personas? ¿A qué van a la regresión? ¿Van por alguna fobia? ¿Van por algún miedo? ¿Van por alguna adicción? ¿Qué es lo que más se consulta? ¿Qué es lo que la gente quiere volver hacia atrás para poder sanar? Hoy en día me están haciendo muchas preguntas sobre las adicciones de droga, ¿Ya? tabaco, alcohol y también por las crisis de pánico, depresiones en general, porque con la terapia regresiva reconstructiva tú puedes atender y desarrollar todo lo que viene dentro de los trastornos psicológicos o trastornos alimentarios también. Ajá. Y eso yo lo puedo solucionar en cuántas terapias, en cuántas visitas yo puedo ir haciendo estas regresiones. ¿Solamente una vez? ¿Son varias sesiones? Generalmente las sesiones de terapia regresiva se van haciendo diferentes formas del historial de vida que tú tienes, porque Ya. cada uno tiene una historia de vida que es totalmente diferente, es obvio, mi historia es diferente a la tuya, Ajá. y así sucesivamente. Entonces hay personas que tienen una capacidad de poder comprender y entender para poder solucionar el problema, porque fuera de hacer la regresión reconstructiva, es el trabajo en sí para que mi paciente aprenda a solucionar sus problemas solo y que no dependa de los demás. Es entregarle la herramienta. Claro, ¿Se trabaja bajo hipnosis? claro. Si es con una hipnosis, con una inducción, entonces, ¿cómo Se hace una inducción física primero, se relaja el cuerpo porque no tengo que bajar las ondas cerebrales a teta Ya. para poder trabajar en regresión. Ajá. Alfa, teta, y cuando uno ve la técnica de relajación, uno puede accesar a la regresión in situ, haciendo unos escenarios, que obvio voy a trabajar con unos escenarios específicos, para poder llegar al problema, al origen de lo que estamos tratando. Ahora, las personas tenemos que tomar en consideración que tenemos una edad cronológica, ¿cierto? 12, 15, 16, 18, 30, 50, etcétera. Pero cuando yo trabajo los hemisferios cerebrales y bajo la vibración del cerebro, porque el cerebro vibra, ¿cierto? Tiene ondas cerebrales, empieza a subir el hemisferio cerebral derecho, yo trabajo con el derecho. Ya. Y al trabajar con el derecho yo trabajo con el Daniel niño, Ya. no trabajo con el Daniel de cierta edad, porque yo bajo la vibración para poder trabajar y que salga todo ese bagaje de conocimiento y bagaje de emociones dolorosas, que es la que me sirve a mí como gatillante, para poder llegar a ese origen. Ahora, ese origen, ¿el patrón se da solo hasta los 7 años o puede ser un poquito más avanzada la edad? O sea, se trabaja hasta esas experiencias de vida, por ejemplo, como tú decías, un reto, un no, siempre nos están metiendo un poco de miedo. ¿Se trabaja hasta ahí o también una experiencia que yo haya podido tener en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, que también lo quisiera trabajar? Es que lo que sucede, Daniel, es que la fobia y todo lo que sean los traumas se generan dentro de la parte embrionaria, que yo le llamo matriz, a la parte cuando tú te gestas, a cuando tú sales, ya sea parto natural, parto con force, o esos partos que son difíciles, que son también características de tu vida, de tu ser. Una persona que sale con un parto natural es muy diferente a una persona que sale con un problema de... cuando lo sacan con las tenazas. Con force. Con force. O cuando lo sacan y lo toman, que es la típica cuando tienen problemas de que viene doblado, Sí, claro. ¿ya? Y lo toman y lo abren, cuando esas personas tienen otro tipo de características. Ajá. Y ahí hay que volver a hacerlos nacer por la parte normal para que ellos comprendan y entiendan que la vida también se obtiene con sacrificio. Ahora, con una regresión reconstructiva, esto es una especie de borrón y cuenta nueva. Yo nunca más vuelvo a ese miedo, nunca más vuelvo a ese trauma que viví, ya sea como feto, como mis primeros años de vida. ¿Realmente quedo sanado, por decirlo de alguna manera? Bueno, la verdad es que yo no tengo la varita mágica para sanar a nadie, porque nadie sana, sino que la terapia que mejor funcione es la que funciona. Ya.
El trabajo de la terapia regresiva, claro, justamente es que el paciente solucione su problema para que no vuelva a gatillar en el futuro, en el presente de aquí y la hora del Eric que tiene 40 o 50 años, que siga gatillando. Claro. Y eso se disipe y así no vuelve más. ¿Desde qué edad es recomendable hacer una regresión reconstructiva? Yo generalmente hago regresiones de los 18 años hacia arriba. Ya. No trabajo con regresiones para niños de 17, 16, 15 Con menores de edad 14. no, siempre sea mayor de edad y de alguna manera ahí se pueden trabajar obviamente todos los patrones que él obtuvo en los primeros años de que vida, tú o sea, tienes desde que- los 18 es trabajable. Claro, es que tú tienes que tener una conectividad con el paciente. O sea, yo no puedo hacer una regresión o un estado hipnótico ampliado de conciencia si tú no me das el permiso. Claro. Yo no te puedo hacer una regresión si tú dices, no, yo no creo en esto, yo no puedo hacer más. Está absolutamente cerrada su mente, porque no Claro, hay nada que hacer. exacto, no puedo golpear ahí para que se abra. Obvio. Pero si tú me dices, por ejemplo, ¿sabes qué? Mira, tengo este problema, vengo por esto, ya el hecho de ir y conversar, tú estás abierto a la posibilidad de poder solucionar ese problema y buscar la solución, porque en el fondo la estás buscando tú. ¿Todo el mundo se puede hacer una regresión? No toda la gente se puede hacer hipnosis, Ya. porque hay gente, los hombres sobre todo, son muy racionales. En cuanto a las inducciones, son más fáciles de hacer inducciones, disculpa, en la mujer, Ya. porque el hombre es muy racional. La mujer cuando decide hacerse una regresión Se o entrega, una hipnosis, de alguna- se entrega. claro. De alguna otra forma confía y entrega. En cambio el hombre siempre está pensando, mirar resultar, ¿cómo será esta cuestión? Estando en la camilla, Sí, está claro. pensando ese racional. Y hay que bajar ahí el nivel del hemisferio cerebral izquierdo para que salga el derecho y poder trabajarlo. Cuando sale el derecho y tú empiezas esta conversación con el Daniel Niño que tú decías, Ajá. empieza un diálogo, tú empiezas a explorar, a investigar lo que pasó, por ejemplo, me imagino que hay llanto en el momento, risa, de repente vas reconstruyendo una escena que podría haber sido traumática. Claro, el hecho es, por ejemplo, la terapia regresiva, con la diferencia de las terapias grupales, es que la comunicación es bidireccional. Esto quiere decir que yo converso contigo, te pregunto en qué lugar estás, la persona me dice en la casa, y voy haciendo un bosquejo de tu historia que tú estás viendo en ese momento porque tú ves la película. Al hacer el bosquejo yo tengo una idea de lo que tú estás viviendo. Cuando la persona comienza a vivir ese momento doloroso del trauma, ya sea del golpe del padre o de la madre o el bullying de uno de los familiares, y eso queda marcado, uno puede parar esa situación y llevarlo a otro contexto para que la persona no siga sufriendo y reviviendo ese momento que es traumático, Ya. para poder cambiar el momento y sea un poco más fácil, Ok. poder trabajarlo. Y ahí se trabaja a la vez con el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo para que se puedan conectar y se pueda comprender lo que está sucediendo, porque el cerebro derecho no comprende porque llora. Ahora, por ejemplo, nosotros nos hicimos una regresión reconstructiva y fuimos a atacar ese trauma. Ya. Vamos a hacer, por ejemplo, una fobia a lo social. Una persona que no puede enfrentar mucho grupo de gente, todo porque quizás es lo que le pasó en un cumpleaños cuando niño, se traumó y tiene esa fobia. Y va a la regresión y ustedes trabajan eso. Al minuto de enfrentar nuevamente, post regresión, la misma situación social, ¿él ya tiene la herramienta o el cerebro actúa automáticamente de manera que él va a poder enfrentar esta situación? No, lo que pasa es que él no va a saber que va a enfrentar nada, él se va a acercar al grupo y no le va a molestar la gente que está al lado, porque la fobia social es cuando alguien se te acerca Claro. y hay una cantidad de grupo, ¿cierto? Entonces uno se siente incómodo y ya se empieza a ir, o también en la noche cuando tú estás caminando en la calle, que también hay fobia, que va a salir alguien que te va a atacar. La persona camina tranquilamente, no sabe, no se acuerda, no se da cuenta que está pasando. Pasa lo mismo con las adicciones. Cuando yo trabajo una adicción y yo le digo a la persona, entra fumando y sale sin fumar. Me dice, ¿pero cómo? Porque se trabaja en el hemisferio cerebral izquierdo, Ya. que está la adicción, y luego se trabaja el hábito en el cerebro derecho. Ok. Entonces, cuando yo cambio los patrones del cerebro derecho, la persona ya no va a fumar o no va a tomar alcohol de la forma que tomaba, no le va a venir la ansiedad, pero esa ansiedad va a pasar rápidamente. Pasa lo mismo cuando lo que tú me acabas de hacer, de decir que cuando la persona se junta en un grupo, él va y se va a juntar y le van a hablar y va a responder. Y él mismo va a quedar sorprendido de
de su habilidad De la- o de su nuevo comportamiento. Del nuevo comportamiento más que la Más que habilidad. la habilidad. Porque uno cambia el patrón de conducta. Claro. Si es que uno no hiciera regresión o no se lo tratara, yo sigo con esa fobia, sigo con ese temor o sigo con este trauma, eso también es una especie de cadena, se lo voy a transmitir a mis hijos. Vas a empezar a enseñar los patrones aprendidos. Ya. Y generalmente nosotros, como adultos ahora, tenemos patrones de nuestros padres Ajá. que nos enseñaron. Por ejemplo, la negatividad, todo. Ya. El querer hacer algo y te dicen a ti, pero ¿tú estás seguro que te va a resultar eso? Claro. Porque yo a tu edad, ¿te das cuenta? Siempre están metiendo el yo a mi edad, el pasado, y lo traen al presente. Y como- traspasando todos los miedos y todas Claro, las y te experiencias traspasan negativas. a ti la experiencia negativa y tú quedas así, bueno, si a mi papá, a mi mamá le pasó esto, bueno, a lo mejor a mí también, y yo me detengo. Claro. No sigo. Y te caminando. va insegurizando. Claro, totalmente. Ajá. Bueno, muy interesante el tema, Joaco. Yo me haría una regresión reconstructiva por lo que estaba hablando, un montón de situaciones que uno ha pasado. Eric Campaña, ¿dónde te pueden ubicar? Ahí está, en el Facebook, terapia regresión reconstructiva, o también a través del teléfono de Eric, que es el más 569 78 95 0078. Llámelo de inmediato. Joaco, tenía una pregunta. No, Ah. estaba escuchando, viendo la Ah, muy página bien. de Facebook, Daniel Ernesto, ya la anoté. Excelente. Bueno, la gente te puede visitar en el fanpage, ahí está, terapia Sí, regresión ese es un reconstructiva, fanpage. o en el teléfono. ¿Algo más que redondear, Eric? Que sirva para que las personas sepan el trabajo de lo que es la terapia regresiva Ya. y cómo se puede abordar, que no es lo mismo que una regresión normal. Más o menos, ¿cuántas sesiones yo puedo ya tener estos nuevos patrones o esta nueva herramienta? 4 o 5 sesiones, 6 máximo. 6 máximo. La crisis de pánico, por ejemplo, que generalmente trato, en 3 sesiones a 4 sesiones la persona ya no siente el ahogo y ya no siente esa que se va a morir. Ok. Ya empieza a caminar tranquilamente y no va más. Lo más importante es que tengan la voluntad de ir. Ya al tener la voluntad de ir y al entregarse y creer, obviamente ya está bastante avanzado. Sí, es mucho más exacto. fácil trabajar con la persona. De todas De maneras. todas maneras, así que llamen a Eric, más 569 78 95 0078 o en el Facebook Terapia Regresión Reconstructiva. Muchas gracias, Eric, por estar con Gracias nosotros. a ti ¿Ah? por invitarme. Excelente, lo voy a despedir. Así que le vaya muy bien hasta ahora de la tarde y de la noche. ¿Ah? Por el luego. uso de televisión, nuestro programa Me Late. Gracias. Estamos junto a Contradicciones. Contradicción te ayudamos a entender la enfermedad de las adicciones.